Bienvenidos a mi canal de Nemi Lawson. Hoy voy a hablar de mi experiencia lectora de esta maravilla titulada Orlando y cuya escritora es Virginia Woolf. Orlando, si tuviera que deciros de qué va en líneas muy genéricas, diría que es una biografía de un personaje llamado Orlando, cuyas dos peculiaridades más destacadas podríamos decir que es su transformación de hombre a mujer en un momento determinado, y que la vida de este personaje va desde el periodo isabelino a principios del siglo XX y entra en contacto con una serie de personajes históricos relevantes a lo largo de estos siglos, que es lo que le confiere su carácter aurático. Para hablar de mi experiencia lectora de este libro, podría utilizar uno de sus personajes llamado Shelmerdine, porque me he sentido como un marinero, ese marinero cuya vida es atravesar el Cabo de Hornos. La obsesión por la perfección de Virginia Woolf a la hora de escribir una palabra, para mí es la perfección salvaje de dos océanos que chocan en un lugar determinado. Virginia era el Atlántico y yo como lector era el Océano Pacífico. Icebergs, oleajes, vientos, la naturaleza reflejada en un poema titulado Encina, que Orlando va puliendo a lo largo de los siglos. El aura del poema Encina desaparece en el momento que lo publica, convirtiéndolo así en un objeto expositivo, capitalista, que le sirve también de ganancia económica y de fama para Orlando. Esta metáfora es un poco la metáfora que está detrás del núcleo del libro, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica de Walter Benjamin. En Orlando, en sus líneas, en sus escritos, intuyo la necesidad de la escritora de dar rienda suelta a sentimientos, a sensaciones, a opiniones. Y esas dos peculiaridades que he mencionado anteriormente le permiten romper los límites de lo real para que su literatura vuele sin cuerdas que la limiten. Pero bueno, para hablar de esta maravilla, yo creo que lo mejor es callar y que hable su literatura. Permitidme que os lea este extracto. La cosa es el verde en la naturaleza y otra en la literatura. Perdón, una cosa es el verde en la naturaleza y otra en la literatura. La naturaleza y las letras parecen tenerse una natural antipatía. Basta juntarlas para que se hagan pedazos. El matiz de verde que ahora veía Orlando estropeó su rima y rompió su metro. Además, la naturaleza tiene sus mañas. Cuando leí esto, esta inefabilidad de las palabras ante la contemplación de la naturaleza, me acordé de un haiku que es del poeta japonés Baso, de esta maravilla también del libro, que es su poesía completa. El haiku es este. Dice: miro las flores, ¿para qué voy a sacar ahora mis haikus? Es decir, la lucha, el escritor que contempla la naturaleza y después trata de reflejarla en sus escritos o la contemplación de la naturaleza, que vuelve ridícula cualquier otra actividad, como puede ser alguna actividad lectora, ¿no? Permitidme que os siga leyendo extractos de esta maravilla. Escribe Virginia: pues ahora se le aclararon mil alusiones y misterios antes oscuros. La oscuridad que separa los sexos y en la que se conservan tantas impurezas antiguas quedó abolida, y si el poeta tiene razón al afirmar que la verdad es la belleza y la belleza es la verdad, este afecto ganó en belleza lo que perdió en mentira. Qué concepto más bonito de verdad, ¿no? Nos parece, la verdad es aquello que es bello. Escribe Virginia:
No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro y a menudo solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, mientras que el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista. Esto es de principio del siglo XX, desde luego es fascinante. Sigue escribiendo Virginia Woolf. Porque ya se conocían tan bien que se podían decir cualquier cosa, lo que equivale a no decir nada o a decir cosas tan estúpidas y vulgares como el mejor procedimiento para hacer una tortilla o dónde comprar el mejor calzado en Londres, cosas que, fuera de su marco, no tienen brillo, pero que, dentro de él, son de una pasmosa hermosura. Porque una sabia disposición de la naturaleza ha determinado que nuestro espíritu moderno casi pueda prescindir del lenguaje. Las expresiones más comunes bastan, ya que ninguna expresión basta. Por eso, la conversación más vulgar es a menudo la más poética, y la más poética es precisamente la que no se puede escribir. Por esas razones dejamos aquí un gran espacio en blanco, lo que es señal de que el espacio está repleto. Y aquí, si os fijáis en la página, deja un espacio en blanco, que la editorial desde luego no ha sido muy espléndida, porque es bastante pequeño, pero bueno. Sigue escribiendo Virginia Woolf. Después de algunas horas de muerte, un grajo bruscamente gritó Shelmerdine, y Orlando inclinó y recogió uno de esos azafranes de otoño que significan para algunas personas esa misma palabra, y lo puso en su pecho al lado de una pluma de grajo que había rodado azul por el bosque de hayas. Entonces llamó Shelmerdine, y la palabra rebotó por los bosques hasta golpearlos donde estaba, haciendo modelos de caracoles en la hierba. La vio y la oyó acercándose con el azafrán y la pluma de grajo en el pecho y gritó «Orlando», lo que significaba, y no hay que olvidar que el azul y el amarillo vivos al combinarse en nuestros ojos no dejan de saturar nuestro pensamiento, la agitación y el temblor de la maleza, como si algo se abriera camino, y ese algo fuera un barco a toda vela, virando y cabeceando como en sueños, como si tuviera un año íntegro de días de veranos para cumplir su viaje, y así el barco se acerca, oscilando de izquierda y derecha, con nobleza, con indolencia, y cabalga sobre la cresta de esa ola, y asciende en el hueco de esa otra, y de pronto está encima de uno, que la mira desde un barquito perdido, con las velas temblando, y de golpe todas caen sobre el puente, como Orlando ahora cayó junto a él en el césped. No comentario. Permitidme que os siga leyendo un trozo de esta maravilla. La verdadera duración de una vida, por más cosas que diga el Diccionario Biográfico Nacional, es siempre discutible, porque es difícil esta cuenta del tiempo. Nada la desordena más fácilmente que el contacto de cualquier arte, y quizá la poesía tuvo la culpa de que Orlando perdiera su lista de compras y regresara sin las sardinas, las sales de baño o los zapatos. Virginia Woolf escribe aquí en la página 274. Orlando, con un dejo de interrogación en la voz y esperó. Orlando no vino. Muy bien, entonces, dijo Orlando, con el buen humor que practica la gente en esas ocasiones, y ensayó otro, porque tenía muchos yo disponibles, muchos más que los hospedados en este libro, ya que una biografía se considera comprender 6 o 7.000, para no hablar de aquellos que han tenido, para no hablar sino de aquellos que han tenido cabida. Orlando puede estar llamando al muchacho que cercenó la cabeza de Moro, al que estaba sentado en la colina, al que vio al poeta, al que presentó a la reina Isabel el bol de agua de rosas, o puede haber llamado al joven que se enamoró de Sasha, o bien al cortesano, o al embajador, o al soldado, al viajero, o llamaba tal vez a la mujer, la gitana, la gran dama, la ermitaña, la muchacha enamorada de la vida, la mecenas, la mujer que gritaba mar, significando baños calientes y fuegos en la tarde, o Shelmerdine, significando azafranes en los bosques de otoño, o Bonthrop, significando nuestra muerte diaria, o las tres juntas, lo que significa más cosas que las que aquí nos caben. Todos eran distintos y pudo haber llamado a cualquiera de ellos.
Escribe aquí Virginia. El camino de lechos conducía, con muchas vueltas y revueltas, a la encina que se levantaba en la cumbre. El árbol era más grande, más recio y más nudoso que cuando ella lo conoció alrededor del año 1588, pero estaba aún en la plenitud de la vida. Las hojitas agudamente plegadas seguían agrietándose en las ramas espesamente. Tirada en el suelo, sintió los huesos del árbol abriéndose como costillas a un lado y otro. Le gustaba pensar que cabalgaba sobre el lomo del mundo. Por último, escribe aquí Virginia Woolf: ¿qué tendrán que ver 7 ediciones? Ya el libro las había alcanzado. Escribir versos, ¿no era acaso un acto secreto, una voz tratando de contestar a otra? De modo que toda esta charla y censura y elogio y ver personas que la admiran a una y ver personas que no la admiran a una, nada tiene que ver con la cosa misma, una voz tratando de contestar a otra voz. ¿Qué más secreta pensó, más lenta y más perdida un diálogo de amantes que la balbuceada respuesta que ella había dado todos esos años al antiguo canturreo de los bosques, a las granjas, a los caballos zainos esperando en el portón, cuello contra cuello, a la herrería y la cocina y los campos que tan laboriosamente producen trigo, nabos, pasto y el jardín trémulo de iris y de fritalarias? Bueno, efectivamente, señora Woolf, en las hojas de este árbol yo he escuchado el trino de la belleza, el trino del arte. Y a pesar de que el progreso nos otorgue el Canal de Panamá, yo os invito, lectores, a que apaguéis el canal, cojáis vuestro barco de vela y os dirijáis al Cabo de Hornos, a este Cabo de Hornos llamado Orlando. Gracias por escuchar.